Vamos a hablar de este tema con el experto. Estamos aquí ya con el ingeniero Fernando Neira. Muchas gracias por la invitación. El Servicio Meteorológico Atmosférico de Estados Unidos, la NOAA, ha hecho el anuncio de que hay un 80% de probabilidades de que el niño se concrete. O sea, vamos a tener. Es muy probable, ¿no? Hay una alta probabilidad. Obviamente es un anuncio que está bastante anticipado, a diferencia de otros años. Ahora hay mucho más tecnología para poder, digamos, adelantar este pronóstico. Y obviamente el escenario que se nos viene, si es que se confirma esto, es un poco lo que está manifestado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener un calentamiento inusual, excesivo de las aguas, y eso obviamente va a generar que haya una mayor evapotranspiración y por lo tanto se generen más núcleos o cúmulos de lluvia. Entonces, las condiciones están dadas justamente en la época estacional que tenemos. ¿Para cuándo sería eso? Claro, la época estacional de lluvias que tenemos en el Perú generalmente es en diciembre, enero, febrero. ¿Qué es lo usual? Que es lo usual. Pero ahora con el calentamiento esto va a extenderse mucho más, o sea, va a intensificarse. O sea, de lo usual que tenemos estacionalmente, esto se va a intensificar. Y esto definitivamente lo que trae también es la activación de quebradas. Exactamente. Que de inmediato nosotros ya sabemos, quebradas, atención, huaicos. Exactamente. ¿Cierto? Y tenemos muchos asentamientos humanos, poblaciones que están en zonas inadecuadas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por otro lado, este calentamiento no solamente se va a manifestar en exceso de lluvias, sino también en probables sequías o déficit de agua en otras zonas del país, ¿no? Eso es, digamos, otro efecto, ¿no? ¿El tema de la temperatura también? Exactamente, ¿no? Vamos a tener más episodios. Hemos tenido hace poquito un evento climático inusual en Cusco, ¿no? Y se ha dicho que está 80% confirmado. Exactamente. Y comenzaría entonces en octubre. En octubre es la época usual en la cual siempre se comienza o se inicia ya, digamos, este tipo de procesos. Hay un monitoreo constante y cuando el Servicio Meteorológico Americano indica que ya estamos ya prácticamente con el niño en marcha. Ahora, las zonas más afectadas siempre son el norte, ahora se alerta lo mismo. Exactamente, También, ¿no? Tenemos que prever todas las acciones necesarias para poder atender justamente toda esta población que va a ser afectada, ¿no? Claro, tenemos 5 meses, ¿no? La alerta se está dando y eso es importante compartirlo con los televidentes porque hay 5 meses para que se trabajen en medidas de contención. Exactamente, ¿no? Hay que comenzar a prever el tema de los albergues, hay que ver el tema de abastecimiento de agua, hay que ver toda la dotación de servicios que hay que dar a los damnificados. Y un tema importante, ¿no? Es que hay que catastrar en este momento a los damnificados, tanto a nivel urbano, rural, porque después van a aparecer damnificados y van a seguir apareciendo porque no hemos tenido un inventario. Entonces, en este momento hay que comenzar a hacer todo, digamos, una estadística, una logística para saber cuántos son los afectados y qué es lo que verdaderamente el Estado va a tener que invertir. No hablemos de invertir, en realidad los desastres son pérdidas, ¿no? Son pérdidas económicas que se van a tener que asumir y hay que tratar de ver, de asegurar la infraestructura esencial, básica en este momento. En octubre se inicia este fenómeno, pero las lluvias ya intensas, el pico, se inicia en la época estacional, ¿no? Diciembre, enero, febrero. En la época de lluvias. Que es la época de lluvias. Marzo siempre es la época más, donde hemos tenido pues los eventos mucho más intensos históricamente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos viendo en el norte del país también el golpe que está dando el dengue, por la acumulación precisamente de lluvias que hemos tenido también este año. Entonces, se podría registrar un panorama similar, ¿no? Porque se está hablando incluso de que si no se realizan actividades preventivas, podríamos hablar de una epidemia. A ver, el dengue es un vector, el transmisor es un mosquito que se acumula con el agua. El problema es que la temperatura no es usual en este momento. Estamos con la temperatura del mar a 5 grados, 6 grados por encima. Entonces, en la casa debemos haber visto de repente que aparecen arañas, que aparecen de repente algún tipo de insecto. Es por la temperatura, ¿no? No es usual, ¿no? Ahora en los jardines, en los parques, uno tiene que ir con su repelente, porque hay que tener mucho cuidado en especial con este mosquito rojo. Es una alerta que hay que tenerla no solamente en el norte, sino en toda la costa, ¿no? Acá en Lima también hay que tener mucho cuidado en los parques, sobre todo básicamente con estos focos de transmisión. En zonas donde hay mucha vegetación y acumulación de agua y hay alta temperatura, es donde hay que tener los humedales, ¿no? Ventanilla, Villa, las zonas donde hay, digamos, mucha vegetación. Hay que tener bastante cuidado con las aguas estancadas. El problema es que la temperatura superficial se va a elevar, va a calentar. Entonces, en lugar de encontrar aire frío, va a encontrar aire caliente y eso va a favorecer la formación de ellos. Si uno ve, por ejemplo, cómo es la anomalía de lluvias que hemos tenido en Piura, se forman las lluvias inmediatamente y comienza pues el tema de la precipitación. Entonces, eso se debe justamente al calentamiento excesivo que tenemos del mar, ¿no? El mar
nos regula. Si tenemos el mar frío, tenemos frío. Si tenemos un mar caliente, tenemos calor. Entonces, es por la condición de humedad que tenemos en la costa, que es lo que... Y que no ha bajado, ¿no? Bueno, ahora estamos un poco el día nublado, pero no es el invierno que usualmente tenemos. No es el invierno usual, así es. Estamos en la época estacional de invierno, estamos entrando al invierno, eso ayuda, atenúa un poco, y como bien indicas, son 5 meses, 6 meses que tenemos para ir haciendo todas las previsiones para asegurar de que los potenciales damnificados, los potenciales afectados sean atendidos, no tengamos pérdidas que lamentar y sobre todo el tema de salvar vidas. Por eso es importante que las autoridades en este momento, a ver, hay muchas cosas que está haciendo el Estado, pero hay que priorizar lo que es importante en este momento, ¿no? Entonces, y eso, dígale a las autoridades locales, ¿en qué se tienen que enfocar en trabajar con esta alerta que ya la están dando ustedes los expertos? Exactamente, lo que tienen que hacer es priorizar ahorita los lugares, los espacios donde van a ir las personas que resulten afectados, los albergues, toda la logística para mantener de repente provisiones de agua, que es lo que va a escasear, los servicios, los baños, ¿no? Cómo hacer la gestión de residuos en tanto estas personas estén damnificadas, ¿no? O sea, no repitamos los episodios de tener a la gente en desiertos o tener a la gente sin ningún tipo de servicios, ¿no? Y el otro tema es que si hay que declarar zonas de riesgo no mitigable, hay que hacerlo de una vez, para seguir obviamente pues generando expectativa en la gente que ocupa zonas de riesgo, ¿no? Las zonas de riesgo tienen que ser declaradas, ¿no? Hemos tenido en el año 2017 encargos que se dieron a las regiones de que declaren zonas de riesgo no mitigable para poder orientar inversiones y no lo hicieron. Nunca se hizo. ¿Por qué? Porque políticamente no les conviene, no les favorece, ¿no? Y otro tema también es que debemos tratar de pasar de una política de dar bonos o subsidios a ver cómo reconvertimos el tema económico para no perder, ¿no? Porque los desastres generan pérdidas y ese es un tema en el cual debemos tratar de pasar un tema de inversión. Y la generan, ¿no? Además también porque no hemos trabajado en el tema de la prevención, ¿cierto? Ahora, aparte de las lluvias intensas, porque muchos se preguntan, ya han anunciado que llega entonces el fenómeno, ¿qué es lo que también se podría presentar, otros fenómenos? Bueno, el tema de las heladas meteorológicas, ¿no? Los descensos de temperatura, el tema de la ausencia de lluvias, que va a afectar obviamente las sequías, va a afectar enormemente a muchas poblaciones que dependen de la subsistencia del campo, estrés hídrico, ¿no? Y otro tema importante es el tema de los vectores, ¿no? La prevalencia de los vectores, que va a ser también un tema muy recurrente, ¿no? En el mar vamos a tener un mar de repente en excesivo calor, el mar se va a tropicalizar, va a estar más caliente de lo usual. Hay que tratar de tomar la previsión también con las temperaturas, sobre todo básicamente porque al ser una zona húmeda, el tema de las micosis o los hongos también van a comenzar a aparecer, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es una cadena, es ¿no? una cadena. Lo que jala el mar caliente. Hay que tratar de priorizar la ropa de algodón, ¿no? Porque obviamente vamos a tener un tema de temperatura elevada. Hay que tener en cuenta que dependemos mucho del mar. Ahorita hay un tema, digamos, en el cual pueden haber episodios de repente de frío, pero eso no quiere decir de que el mar haya perdido la temperatura, ¿no? Hay un tema importante que es el tema del anticiclón del Pacífico Sur que hace que lleguen vientos fríos, pero obviamente estamos con una corriente marina que es obviamente pues totalmente inusual, cálida, ¿no? El mar en el Perú, en toda la costa peruana está 5 grados, 6 grados por encima de lo normal. Exactamente. Así es. Bien, ingeniero, gracias por explicarnos y atención, y el trabajo es para las autoridades locales. La alerta está dada, lo han dicho diferentes expertos, así que hay que trabajar porque se avecina además un fenómeno del niño. Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Tenemos de inmediato una alerta informativa.